bienvenidos a nuestro servicio en línea. Estamos muy contentos de poder tener este tiempo de alabanza y de adoración, así que ahí donde estás con tu familia te invitamos a hacer una oración junto con nosotros. Amén. Padre Santo, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por lo bueno que has sido. Señor, permítenos en este tiempo de alabanza y de adoración hacernos de las promesas que tú has dicho para nosotros, Señor. Padre, que en este tiempo cualquier carga, cualquier mal pensamiento sea atado y sujeto a ti, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar nuestro refugio, Señor. Gracias porque tú eres nuestra paz. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres y tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres y tuya es la gloria. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Ahí donde estás, pon la mano en tu corazón y di: Señor, gracias porque tú me has recibido tal como soy, Señor. Porque tú no me has pedido perfección, Señor. Solo me has pedido una decisión, Señor. Es que ponga mis ojos y mi fe en ti, Señor. Dile tal y como soy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gracias, Señor, porque tú bastas para nuestras vidas, Señor. Y no hay nada que pueda pagar eso, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, que hoy nos mantiene cerca, Señor, junto a ti, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días. Bienvenido a nuestra transmisión de la Iglesia Gracia Sin Fin. Hoy estamos contentos de entrar hasta tu hogar y poder compartir una palabra de esperanza y ánimo para tu vida y la vida de tu familia. Así que bienvenido y gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener juntos. Y hoy te invito a que ores junto conmigo y pongamos en manos de Dios nuestro día, nuestro corazón y nuestra confianza. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gracia, por tu favor inmerecido. Gracias por tu amor incondicional. Gracias porque siempre tienes buenos planes para tus hijos. Y hoy nos emociona saber que tu Espíritu Santo va a hablar a nuestra vida, va a hablar a nuestro corazón. Hoy abrimos nuestra mente, nuestro corazón a ti y recibimos, Señor. Recibimos tu palabra, recibimos tus promesas. Sabemos que tú has hecho ya una obra completa y hoy nos apropiamos de ella. Si hay alguien enfermo el día de hoy, le declaramos sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos que la palabra de Dios va a traer transformación a las mentes. Si hay alguien triste el día de hoy, declaramos fuera esa tristeza de su vida y en lugar de ello, gozo, paz, seguridad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y si alguien está carente de algo para la vida, en el nombre de Jesús, declaramos provisión sobrenatural. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, siempre guardas de nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pues bienvenidos nuevamente y queremos dar gracias a Dios también por tu vida, agradecerte porque has participado junto con nosotros en la extensión del reino de Dios a través del contribuir, a través del dar, a través de diezmos, ofrendas. Todo esto hace posible que mantengamos esta transmisión y hace posible que también podamos mejorar la forma en que hacemos las cosas. Gracias a Dios por tu vida y por ser parte de Gracia Sin Fin, nuestra iglesia. Así que el día de hoy quiero compartir una palabra. Esta palabra la he titulado Listos para Recibir. Listos para Recibir, y es parte de una serie que hemos comenzado semanas atrás, una serie que se llama Ya Ponte en Paz. Porque creo que como personas, como humanos, muchas veces tenemos cierta complicación en establecernos en la paz de Dios, sobre todo cuando estamos observando, cuando estamos sensibles a todo lo tangible alrededor. Pero el día de hoy Dios quiere recordarte que nada debe impedir que tú recibas. Las condiciones han sido puestas de tal forma que hoy recibas con certeza. Creo que todos los días estamos expectantes de nuevas noticias. Nos levantamos en la mañana y tratamos de conectarnos a algún medio noticioso, pues que nos dé alguna buena noticia, algún avance, algo que tenga que ver con respuesta a la problemática actual. Y por desgracia no siempre encontramos buenas noticias. Muchas veces lo que escuchamos, lejos de ser buenas nuevas, pues son noticias trágicas, noticias tristes. Hace ya un par de semanas sucedió lo que todo el mundo pudo observar por los medios en Líbano, y noticias así pues nos hacen sentir demasiado tristes. O pues también saber de decesos, saber de personas que pues han perdido la vida en este tiempo, eso también nos
hace sentir vulnerables, desesperados. Pero hoy no quiero hablar de malas noticias. Hoy quiero hablar de buenas nuevas. Quiero hablar de buenas noticias. Y como bien hemos recordado en enseñanzas pasadas, la palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas. Y si vamos a una mayor profundidad en el significado de evangelio, no solo son buenas nuevas, sino son buenas noticias demasiado buenas para ser verdad. Y ese es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio son buenas noticias para ti y tu familia. Y lo maravilloso de esto es que no son buenas noticias para el futuro o para algún día poder alcanzarlas o vivirlas, pero son buenas nuevas hoy. Son buenas noticias para que te apropies de ellas hoy mismo. Así que por ello el título de esta enseñanza, listos para recibir. ¿Estás listo para recibir? ¿Qué impide que tú recibas las buenas nuevas de Dios? ¿Qué impide que hoy abraces las buenas noticias que Dios ha preparado para ti y los tuyos? Nada impide. Ahora, ¿te das cuenta que entre más te enfocas en tu realidad, entre más te enfocas en ti mismo como persona, entre más te enfocas en lo que puedes tocar, cuando haces estas cosas te vuelves tan consciente de tus sentidos, te vuelves tan sensorial y repentinamente, cuando menos lo esperas, pierdes la paz, pierdes la certeza, incluso pierdes el enfoque? Creo que es evidente que la respuesta no está en nosotros. A veces escuchamos frases humanistas que nos invitan a buscar la paz en nuestro interior, nos invitan a buscar el sentido de la vida dentro de nosotros, y qué decepcionante y agotador puede ser estar siempre haciendo ese ejercicio de introspectiva, buscando en nosotros respuestas, cuando Dios de ninguna manera ha puesto las respuestas dentro de nosotros. Dios ha puesto las respuestas en su Hijo Jesucristo. Y si su Hijo vive en nosotros, entonces, más que buscar dentro de nosotros, buscamos en la fuente de vida que ya está conectada a nosotros, que es Cristo Jesús y su mensaje poderoso de salvación, el Evangelio. Amén. Ahora, uno de los pasajes que mejor ilustra esto es lo que podemos leer en Lucas 5 acerca de la vida de Pedro. Pedro, un hombre común, pescador, un hombre experto en la pesca, en un día común para él, en el que él no tenía ninguna buena expectativa, no esperaba ninguna buena nueva. Ese día significó uno de los mejores días de su vida, porque ese día Jesús vino a Pedro. De la misma forma que hoy Dios puede hablar a tu vida y hacer algo nuevo en tu vida, ese día Pedro estaba ocupado con las redes y Jesús viene. Y entonces Jesús le hace una invitación a pescar y Pedro se queja diciendo: he intentado pescar toda la noche y no hemos sacado nada. Y ahí Jesús le dice que puede confiar en él, y ese día hay una gran pesca milagrosa. Era tan grande la pesca que Pedro, por más que intentó sacar las redes se rompían, y Pedro tuvo que llamar a otros amigos pescadores para que lo auxiliaran y así poder aprovechar al máximo esa gran pesca milagrosa. Y curiosamente, este acontecimiento se repite por segunda ocasión. La segunda ocasión la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Se repite, pues hay una segunda pesca milagrosa, pero lo que diferencia una pesca de la otra, la primera de la segunda, es que Cristo acababa de resucitar antes de la segunda pesca milagrosa registrada en Juan 21. Y aquí vemos ahora a Pedro. Pues recuerden que Pedro negó a Jesús. Y humanamente a lo mejor Pedro entendió que la respuesta no estaba dentro de él, la solución no estaba dentro de él, y Pedro probablemente decidió alejarse de Jesús, decidió alejarse del Evangelio y de la gente que caminaba en el Evangelio porque le falló a Dios. Pero ahora Jesús otra vez viene a Pedro. ¿Te das cuenta cómo aun cuando fallamos como seres humanos, Dios está dispuesto a venir a nosotros y a hacer un milagro, a hacer algo especial y nuevo en nuestras vidas? Y justo cuando menos lo merecemos, justo cuando nuestra conducta o nuestro comportamiento ha fallado, Dios nos demuestra una y otra vez que Él no está buscando un cambio de comportamiento. Él no está buscando que tú cambies tu conducta. Él está buscando que recibas
que recibas en abundancia, tal y como el Evangelio llega a nuestras vidas. Recibir en abundancia la gracia de Dios y el don de la justicia hace la gran diferencia. ¿Y sabes qué? Cuando Dios bendice tu vida con su amor y su bondad, estas cosas te transforman. De tal modo que no necesitas buscar cambiar tu conducta. La misma gracia y amor de Cristo transforman tu conducta de una manera consecuente. Amén. Y ese día Pedro es impactado por una segunda pesca milagrosa, pero en esta ocasión, a diferencia de la primera pesca, Pedro pudo sacar solo las redes y en esta ocasión eran muchos más pescados. Porque ahora Pedro estaba viviendo después de la resurrección de Jesús y Jesús entonces tiene un tiempo con Pedro donde le muestra a Jesús que le ha perdonado completamente. Jesús no tiene ningún rencor con Pedro por haberle negado. Y aquí Pedro comprueba cuánto Dios le ama a pesar de sus deficiencias. El día de hoy, el mensaje que quiero compartir contigo es precisamente que el Evangelio te recuerda que Dios te está buscando, no para exigirte que cambies, no para exigirte que hagas las cosas de manera diferente, sino para que levantes tus manos, abras tus manos y recibas libremente, recibas abundantemente la gracia de Dios y el don de su justicia. Amén. ¿Por qué es importante experimentar el recibir la gracia de Dios? Dios quiere que experimentes pescas milagrosas. ¿Estás esperando experimentar una pesca milagrosa en tu vida en estos días? Pues no te rindas de creer, no te rindas de confiar. Pero si tú estás confiando que esto va a suceder porque tu conducta ha sido buena, entonces estás anulando la promesa. Estás anulando lo que la gracia de Dios puede hacer en ti. Porque justo cuando tú intentas merecer, entonces ya no estás tomando el poder del mensaje del Evangelio, que es la misma gracia de Dios. No necesitas buscar merecer. Dice Romanos 2:4, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? O sea que lo que nos trae al arrepentimiento es la bondad o la benignidad de Dios. Y recuerden que en griego arrepentimiento es metanoia. Y metanoia quiere decir cambio de mente, cambio de manera de pensar. O sea, en pocas palabras, es la bondad de Dios la que produce en ti un cambio. La religión te dice, cambia para que Dios te bendiga. La ley te dice, gánatelo para que Dios quiera darte, quiera ayudarte, quiera bendecirte. Pero la gracia dice, recibe el amor del Padre, recibe la aceptación de Dios. Y cuando tú recibes, entonces cambias. Hay un cambio natural y poderoso en tu vida. Amén. Gloria a Dios. A veces decimos, primero hay que cambiar para ser bendecidos. Pero la pregunta aquí con Pedro es, ¿qué fue primero? ¿El arrepentimiento de Pedro para luego ser bendecido con una pesca? ¿O primero fue bendecido por Jesús con una pesca y entonces hubo un cambio en Pedro? Deja decirte que en las dos ocasiones, en las dos pescas, Jesús llegó primero. Su amor llegó primero. Jesús amó primero. No amamos nosotros a Dios primero para que sucedan las cosas, sino que Él primero nos amó a nosotros. Jesús siempre llega antes y Él es el que gana bendiciéndonos. Porque cuando nos bendice, probamos su gran amor incondicional. Y esto produce, amado hermano, verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios. Así que deja ya de ser tan introspectivo. Deja ya de analizar tanto dentro de ti y comienza mejor a volverte consciente de la bondad de Dios. Comienza a volverte consciente de la obra completa de Cristo Jesús por ti y por mí. Contempla su obra. Contempla la obra que Él llevó a cabo de una manera poderosa y total a favor tuyo. Deja que eso sea lo que te nutra. Evita esa introspección humana en la que te vuelves consciente de tus fallas y errores y comienza mejor a deleitarte en el gran amor de Jesús por ti. Gloria a Dios. A veces no nos damos cuenta que empezamos a vivir una religión cuando intentamos ganarnos el favor de Dios y nos estamos perdiendo la mejor parte de la relación. La mejor parte de la relación con Dios es recibir de su gracia, de su favor inmerecido. Ahora, la razón por la cual
A veces no están pasando cosas milagrosas en nuestras vidas. Puede que lo primero que brinque a tu mente como humano es pues el pecado. O a lo mejor a veces has sido juez de otras personas diciendo es que él no recibe por su pecado. Y yo quiero decirte con claridad que lo que impide que pasen cosas milagrosas en tu vida no es precisamente el pecado. Yo creo que esa es la forma más humana de dar respuesta a este interrogante tan común. Pero quiero decirte que tus pecados no son un estorbo para Dios. A Dios no le estorban tus pecados para poder hacer una obra poderosa. Si te das cuenta, todos los milagros que hizo Jesús cuando estuvo caminando en esos 3 años de ministerio, ninguno de sus milagros fueron impedidos por el pecado. De hecho, Jesús se acercó al pecador y ahí hizo un milagro de gracia. ¿Y sabes qué sucedió? Cuando el pecador recibió la bondad de Dios, hubo arrepentimiento. Hubo un deseo de vivir una vida diferente. Antes de eso no. Entonces, es importante que hoy en día como cristianos nos deshagamos, abandonemos ideas que son muy lógicas, a lo mejor muy humanamente lógicas, pero lo único que hacen son estorbarnos para recibir. Si tú te sientes indigno de recibir, si estás tan introspectivo pensando en tus errores, créeme que estás anulando la gracia de Dios en tu vida. No es porque sea más poderosa tu introspección y conciencia humana, simplemente que cuando comienzas a enfocarte más en tu mérito, si lo mereces, si te lo has ganado, y cuando te das cuenta que estás descalificado según tú porque has fallado, entonces te invade temor. Ese temor y ese deseo de merecerte la gracia de Dios sin darte cuenta tiene un nombre, se llama incredulidad. La incredulidad es lo único que impide que Dios haga algo en tu vida. No es el pecado. Y no estoy minimizando el pecado, ni estoy diciendo que a Dios le gusta que peques de ninguna forma, pero no es el pecado lo que impide que Dios obre un milagro en tu vida. Dios ha obrado milagros enormes a pesar del pecado y eso ha hecho la gran diferencia. Pero también la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús iba a visitar una aldea, cuando había incredulidad en esa aldea, pasaba de largo. Así que es la incredulidad. Es la incredulidad la que no nos permite recibir. Es la incredulidad la que anula la fe o la que anula la gracia y su efecto en tu vida. Y recuerda, la incredulidad se viste de temor. La incredulidad se viste de merecer o querer merecer. Y cuando te das cuenta que nada puedes hacer para merecer, entonces esa incredulidad se torna fuerte y anulas la gracia de Dios en tu vida. Así que el día de hoy quiero animarte a través de esta palabra y que recuerdes que lo único que Dios necesita de ti es fe, confianza, creerle a Él. El día de hoy nada puede impedir que recibas. Yo antes juzgaba así a la gente. Antes, cuando no comprendía la gracia de Dios, yo juzgaba que de la manera proporcional a tu santificación era la manera en que recibías. Qué gran engaño. Qué gran engaño cuando crees que tú solo te puedes santificar con tus obras delante de Dios. Ahora entendemos que es su gracia en nosotros lo que nos ha hecho uno con Cristo y porque Cristo es santo podemos participar de esa santidad como parte de su nueva naturaleza en nosotros. Y las obras que hacemos son producto de esa naturaleza que hemos recibido de Cristo. Así que si tienes a Cristo, es suficiente para que el día de hoy estés calificado por Dios para recibir. Amén. Por favor, di conmigo ahí en tu casa, ahí en tu lugar. Califico delante de Dios porque Cristo Jesús me ha hecho justo. Y si soy justo, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Amén. Suficiente. Eso te hace calificar. No son tus méritos. Así que hoy nada impide que recibas un milagro. Hoy nada interfiere para que Dios obre algo nuevo dentro de ti. Hoy estás listo para recibir provisión de parte de Dios. Amén. Hoy estás listo para disfrutar sus bendiciones, recibir sanidad en tu cuerpo. No vivas más sujeto a ideas engañosas que sabotean la fe en tu vida. Libérate de esas cosas para que estés en paz, para que te pongas en paz. Amén.
Jesús, cuando veía a los leprosos, Jesús no les sacaba la vuelta. Jesús iba a los leprosos, tocaba a los leprosos. Y cuando tocaba a los leprosos sanaban. En lugar de que la lepra pasara a Jesús, esa era la razón por la cual la ley de Moisés prohibía acercarte a los leprosos para no contaminarte. No era que Jesús desafiaba la ley o quería hacer enojar a los fariseos que tanto presumían cumplir la ley. Pero lo único que Jesús quería demostrar era de que no podía más la lepra que el poder sanador que había en él. Y hoy en día Dios te quiere demostrar que no puede más la lepra del humano, que es el pecado, que su poder para cambiar y su poder para bendecir, su poder para transformar. Amén. Así que, ¿qué impide que hoy recibas procesos? Te daré un consejo que yo estoy disfrutando. Renuncia a los procesos. Como decimos en México, ponen un tubo los procesos, mándalos por un tubo. Olvídate de los procesos. A veces suena muy espiritual decir, es que Dios me está procesando, es que Dios me está pasando por un desierto. No existen los desiertos en la vida del cristiano. Es un engaño. Cristo puede hacer las cosas aquí y ahora en este momento. Amén. Gloria a Dios. Así que, más que un proceso, que es una manera humana de racionalizar la espera, es muy humano decir, es que no han pasado las cosas porque Dios me puso en un proceso. Mejor medita si estás dejando que el temor se convierta en incredulidad dentro de ti. O ponte a pensar si has permitido que la culpa esté ganando terreno en tu vida y por la culpa no estés recibiendo porque tú mismo te estás descalificando al no creer que te lo mereces. Tú y yo nada merecemos humanamente, pero en Cristo Jesús merecemos todo. Cristo Jesús ha hecho que tú y yo seamos cercanos a Dios, no extraños, ni lejanos, ni extranjeros, sino cercanos. Esa es la obra del Evangelio. Esa es la buena noticia que tú y yo necesitamos atesorar en nuestro corazón hoy más que nunca. Amén. Así que la palabra de Dios nos da la promesa de que seremos herederos de este mundo. Así como Dios le prometió a Abraham, así como Dios le dijo a Abraham que él es heredero, así tú y yo somos herederos. Y esta promesa que le fue dada a Abraham, como también nos es dada a nosotros, no fue dada por la ley. Es decir, no está vinculada a tu desempeño, no está vinculada a tu perfección ni como respuesta a tu obediencia. Paréntesis, somos obedientes, pero obedientes a la fe. No obedientes por temor, por miedo, somos obedientes por la fe y a la fe, por la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Y además esta promesa es resultado en tu vida de la justicia que eres en Cristo Jesús. Tú y yo somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que convéncete hoy más que nunca que eres justo por la fe, por la sangre del Cordero en tu vida y no por tu desempeño, ni por tu conducta. Aun cuando pierdas el control, aun cuando pierdas los estribos, aun cuando te frustres y te enojes, justo en ese momento recuerda tu justicia de Dios en Cristo Jesús y repítelo para ti. Convéncete de que esa justicia no se va de tu vida justo porque tú fallaste. Pero claro, escuchas una voz que te dice, ¿y eso que eres cristiano? Escuchas una voz acusadora que te dice, ¿cómo puedes entrar tan a gusto a una iglesia y llamarte cristiano después de esa falla de carácter que tienes? ¿O después de haber ofendido a alguien? No estoy diciendo que sea bueno ofender a la gente, pero el único que te acusa después de que fallas no es Dios. El único que viene y te acusa, te juzga y te condena después de que eres débil y cometes un error no es Dios, ni el Espíritu Santo. Satanás mismo, esa es su especialidad, ese es su departamento. Es llamado el acusador entre nuestros hermanos. Entonces, inmediatamente declara y más que nunca declara en voz alta, soy justo por la sangre de Cristo, no por mi desempeño, no por mis obras. Y ¿sabes? El diablo queda desarmado. El diablo no tiene más que hacer en tu vida. La sangre del Cordero lo calla de inmediato. Recuerda la sangre del Cordero que te ha hecho justo. Ese fue el precio para que hoy tú permanezcas justo delante de Dios. Entre más lo creas en tu corazón y lo hables, te será más fácil apropiarte de esta tu herencia, porque es tu herencia
de nadie más. Y sabes, despídete de días de escasez, despídete de días de pobreza, despídete de días de enfermedad. Abre tus manos y recibe sin esfuerzo, sin mérito propio, la gracia, la bondad de Dios en tus manos y en tu vida, en el nombre de Jesús. Y deja que esa bondad de Dios traiga arrepentimiento a tu corazón, es decir, un cambio de mente, un cambio de manera de pensar, solo por declararte justo por la fe, muy aparte de tus obras. Eso es fe. Romanos 4:3 dice, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. O sea, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada como justicia. Y esto no cambia hoy. Abraham vivió lejos de la ley, no había ley en su tiempo. Y hoy tú y yo ya no vivimos tampoco bajo la ley, sino bajo un nuevo pacto. Por tanto, por la fe en Jesús, también somos declarados justos. Amén. Y Romanos 4:14 al 15 dice, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Y la única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. ¡Wow! O sea, está diciendo que si creemos que las promesas de Dios van a venir por obedecer la ley, entonces la fe no hace falta. Pero sabemos que la fe en Jesús nos justifica, porque lo hizo con Abraham y lo puede hacer con nosotros hoy. Así que no es por la ley que somos bendecidos y recibimos las promesas de Dios. La fe se anula por la incredulidad, como decía hace un momento, y no olvidemos que incredulidad es igual a temor, incredulidad es igual a mérito propio o confiar en nosotros mismos, incredulidad es igual a autojusticia. Cuando estamos tratando de conseguir las cosas por la ley, invalidamos la fe. Jesús en 2 ocasiones exaltó la fe de 2 personas. 2 personas que no se conocían entre ellas, 2 personas de nacionalidades distintas. Y estas 2 personas vinieron a buscar a Jesús por un milagro. El primer caso es el del centurión que venía a pedirle a Jesús que sanara a su siervo. Y cuando Jesús dijo, ok, voy contigo a tu casa, el centurión dijo, no, solo di las palabras y mi siervo sanará. Y Jesús admiró esa fe. Y este hombre dijo, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y también soy un hombre de autoridad. Y cuando doy una orden, digo la orden y se cumple. Y tú puedes dar la orden. ¡Wow! Jesús exaltó la fe del centurión. Le dijo, hombre, grande es tu fe. Y el milagro le fue dado. Pero la segunda persona a quien Jesús exaltó su fe era una mujer no judía que quiso hacerse pasar por judía. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues en el Evangelio leemos que esta mujer se acercó a Jesús dando gritos fuertes, diciendo, Jesús, hijo de David. Esta expresión era meramente judía, pero esta mujer era sirofenicia o cananea. Esta mujer no era del pueblo judío. ¿Por qué vino hablando como si fuera judía? Probablemente ella pensó que podía ganar el favor de Dios haciéndose pasar por judía, y entonces Jesús la desenmascara, y créeme que fue un acto de amor. Jesús le quitó el único estorbo que ella tenía para recibir, que era tratar de ganárselo con una careta o con una apariencia. Dios ve el corazón, no olvidemos eso. Y Jesús le dijo a la mujer, bien directamente, no está bien que pidas el pan que es para los hijos. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Así le dijo Jesús. ¿Y sabes que esta mujer pasó la prueba? Esta mujer, porque lo que estaba diciendo Jesús era que Él vino primero a hacer milagros y a salvar al pueblo judío, los hijos. Después serían los gentiles. Jesús le estaba diciendo al llamarle perrilla, pues que ella era una gentil, no era una judía y no era su tiempo. Pero entonces la fe de ella en Jesús es más que viva, y le dice ella misma a Jesús, Señor, pero también los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa. O sea, dame aunque sea las migajas. Y Jesús la exaltó y le dijo, mujer, grande es tu fe, tu hija ha sanado. Amén. Estos 2 personajes son los únicos en los evangelios que experimentaron un milagro sobrenatural instantáneo. Y fueron los únicos que experimentaron estas palabras de Jesús. A Jesús diciéndoles, grande es la fe de ustedes.
Y una vez estaba leyendo estos dos pasajes y siento que Dios me retó y me dijo, hijo, ¿por qué crees que estas dos personas fueron exaltadas en su fe? Y estuve pensando en mi veloz mente, tipo buscador de Google, estuve pensando la respuesta para dar. ¿Por qué ellos fueron exaltados en su fe? Entonces yo le dije a Dios, pues el centurión, porque era un hombre de autoridad y sabía dar órdenes. Entonces Dios me dice, ¿y la mujer? Era una ama de casa. Ella no estaba en autoridad. Ella no era una figura de autoridad. Entonces seguí pensando y yo le contesté al Señor, no sé, tú dime. Y el Señor me mostró que estas dos personas lo único que tenían en común, el común denominador, es que los dos ignoraban por completo la ley de Moisés. Los dos eran ignorantes de la ley porque no eran judíos. O sea que la ley no los podía descalificar porque no estaban bajo el sistema de la ley mosaica. Ambos eran gentiles. O sea que la ley no podía condenarles ni podía invalidarles la fe, porque ellos no vivían bajo ese sistema. ¿Y sabes qué? Dios les favoreció y les favoreció con un gran milagro. Amén. Ambos eran gentiles. Ninguno estaba bajo la ley. No tenían conciencia del pecado porque tampoco estaban conscientes de la ley. Donde se establece la ley, hay conciencia de pecado. Mira, un ejemplo. Si tú vas conduciendo por un camino rural de terracería, obviamente no hay señales de velocidad. No hay un maneje a 10 kilómetros por hora. Ahí manejas a conciencia. Pero si llevas una urgencia, tú puedes manejar muy recio y no puedes llevar el temor de que vas a ser multado por manejar en un camino rural donde no hay señales de tránsito ni límites de velocidad. Pero en el momento que alguien pone un límite de velocidad, es más, la autoridad de tránsito pone un límite de velocidad, a partir de ahí eres consciente de ese límite y si fallas a ese límite, si violas ese límite de velocidad, puedes tener también la seguridad de que te van a multar o te van a detener, te van a llamar la atención y ahí ya tienes conciencia de. Es lo mismo lo que ha sucedido en la historia. En la dispensación de la inocencia, el hombre era inocente del pecado. En la dispensación de la conciencia, después de la caída de Adán y Eva, el hombre ya era consciente, pero no había ley. Y porque no había ley, no podían ser castigados. O sea, no se les imputaba el pecado o no se les cargaba a su cuenta el pecado. Pero cuando viene la dispensación de la ley, que el mismo pueblo de Dios pide leyes, pide reyes, a partir de ahí son conscientes del pecado, a partir de ahí el pecado es tan evidente porque lo pueden ver establecido en la ley y esa fue la función de la ley, mostrar el pecado en el hombre, pero sobre todo hacerle consciente al hombre también de la necesidad de un Salvador, la necesidad de un Salvador que viniera a ponerle fin a esa ley en la vida del hombre. Ahora, quiero decirte que Cristo Jesús es superior a la ley. Y ahora Cristo Jesús que vive en tu corazón te ha librado de la ley. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Que cree qué? Que cree en Jesús, que cree en su obra. Si tú has creído en Jesús y en su obra terminada en la cruz, tú ya no vives bajo ese sistema de ley que te condena constantemente, porque el fin de la ley es Cristo, para aquel que cree y por ello es justificado. Amén. Romanos 4:16 dice, así que si la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Amén. Es súper claro. La promesa se recibe por medio de la fe. Así que la promesa es segura, amado hermano. El día de hoy no dudes de tu justicia en Cristo Jesús. No dudes que tú eres justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esto no por tus méritos, sino por su gracia, que es por medio de la fe. Gloria a Dios. Así que si tú mezclas la ley y la gracia, un día piensas que Dios te está buscando para juzgarte, castigarte, y otro día piensas que Dios es bueno, pues bienvenido al cristianismo esquizofrénico. Creer que el cristianismo es un baja y baja y sube, un up and down, o bienvenido ante un Dios bipolar, que un día te ama y otro día te aborrece.
Pero este es un error, no puedes mezclar los dos pactos. El pacto antiguo ya fue cumplido por Jesús, aquí hay un nuevo pacto y sobre este nuevo pacto puedes vivir. No es que quedamos sin ley, Jesús nos dio una nueva ley que consta de amar a Dios y amar al prójimo. Y estas dos cosas cumplen toda la ley antigua. Amén. Esto es por medio de la fe, el poder que ahora habita en ti. Ya no vivimos por nuestra moral. Ya no vivimos por nuestro discernimiento del bien y el mal. Ahora vivimos por poder que habita dentro de nosotros, el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos. Ese poder te da autoridad para vivir en victoria sobre el pecado, para decir no a la tentación. Y ya no es tu esfuerzo, es que el que está dentro de ti es mayor que lo que esté afuera de ti. Amén. La cruz es realmente el amor expresado de Dios, pagando tu rescate ante la justicia de Dios. Gloria a Dios. Algunos cristianos piensan que Jesús tuvo que pagarle al diablo algo para rescatarnos, pero no, Dios no le debe nada al diablo. Éramos nosotros los que le debíamos a la ley, pero Jesús para eso fue a la cruz. Él mismo pagó las demandas de la ley en nuestra contra y nos hizo libres de esas demandas. Claro, lo que hizo el diablo fue aprovechar la ocasión para usar la ley y condenarte con ella. Dios no creó la ley para que el diablo la usara para acusarte con ella, pero el diablo aprovechó la ocasión. Ahora que la ley ha sido removida entre tú y Dios, que ese problema de pecado que había entre Dios y la humanidad ya fue resuelto por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pues ahora el diablo queda desarmado por completo y tú ya no tienes necesidad de volver atrás. Fíjate lo que dice Gálatas 5:1 de una manera tan clara. Dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Así o más claro. Lo voy a repetir. Dice: Cristo en verdad nos ha liberado. O sea que en Cristo hay verdadera libertad cuando es por la fe en Él. Cuando nos acercamos por la fe a Jesús. Y vean cómo Pablo dice: ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. No tienes que vivir como esclavo de la ley, porque Cristo se hizo esclavo 18 años, de los 12 a los 30, se hizo esclavo de la ley y cumplió la ley. Y durante su ministerio de 3 años, Él cumplió la última fracción que quedaba, cuando Él dijo consumado es, y Él estaba colgado de un madero, y la ley había dicho desde la antigüedad: maldito el que es colgado de un madero. Jesús se hizo maldición por ti y por mí, para que hoy tú y yo ya no vivamos bajo la ley, ya no vivamos temerosos al juicio de Dios, porque el pecado con el que naciste, el pecado de la humanidad ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Y termino con esto. Antes, bajo la ley, el sacrificio era inferior al juicio. Por ejemplo, cuando Elías desafió a esos profetas de Baal, y esos profetas de Baal querían invalidar al Dios de Elías, y Elías les demostró a esos profetas de Baal que sus dioses eran falsos. Elías vino y puso 12 piedras, puso madera para un sacrificio, roció las piedras y la madera con agua, hasta una zanja hizo alrededor de ese holocausto y llenó la zanja de agua. Entonces, cuando Elías clamó por el juicio de Dios sobre ello, cayó fuego del cielo y dice la Biblia que desbarató incluso las piedras, la madera, consumió el agua de la zanja e incluso, además del sacrificio, hasta los profetas. ¿Y sabes qué? Nos damos cuenta que bajo la ley el sacrificio era inferior al juicio. Caía el juicio de Dios y no quedaba nada del sacrificio. Pero bajo la gracia de Dios, cuando Jesús estaba en la cruz pagando y cargando nuestros pecados, y aun cuando Dios le dio la espalda a su Hijo, para que en ese momento Jesús recibiera todo el pecado de la humanidad, ahí Jesús ya era pecado. Él se hizo pecado por nosotros y recibió la espalda de Dios, que es un símbolo del juicio de Dios, para que tú y yo ya no recibamos el juicio de Dios. Entonces ahí Jesús consumió todo el pecado que había en su cuerpo. El juicio de Dios consumió ese pecado hasta que ya no quedó más juicio contra el pecado. Pero ¿sabes qué pasó con el sacrificio? Que era Cristo mismo. Sobrevivió el juicio de Dios, porque bajo la gracia el sacrificio es más grande que el juicio. Amén. Bajo la gracia, como el sacrificio es el mismo Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios venció al pecado, sobrevivió al juicio. ¿Y sabes por qué sobrevivió al juicio de Dios?
para avalar, para certificar y garantizar que realmente Él te libró del pecado y de la muerte al decir consumado es. O sea, he terminado mi trabajo. El sacrificio sobrevivió al juicio para avalar tu victoria. Así que esto no es un mensaje, esto es vida pura en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Es demasiado bueno para ser verdad y es verdad. La razón por la cual no hay más condenación ni juicio ni maldición no es porque Dios se hizo blandito o se hizo tolerante al pecado de ninguna forma. No, es porque hace 2000 años atrás Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Por cada pecado cometido o que íbamos a cometer en el futuro, simplemente Cristo lo cargó en la cruz. Él fue castigado severamente para que tú y yo jamás seamos ni castigados ni condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Andar conforme al Espíritu es fe en Jesús. Andar conforme a la carne es confiar en tus propios méritos y volver a ser esclavo de la ley. No vuelvas a esa esclavitud. Cristo pagó un rescate y a lo mejor puede que digas, oye pastor, pero ¿cómo puedes decir que somos justos cuando no hemos hecho nada justo? Y yo invertiría la pregunta y diría, pues ¿cómo entonces Jesús se hizo pecado en la cruz cuando jamás pecó? Jesús nunca pecó y se hizo pecado porque absorbió tu pecado y mi pecado. Y por esa misma razón, aunque tú no naciste justo y aunque vives una vida o tienes una vida imperfecta, te puedes llamar justo por la fe, porque en la cruz hubo un intercambio. Y en ese intercambio, tú que naciste en pecado, recibiste el espíritu de adopción por la fe y ahora puedes clamar, Abba Padre. Y Jesús, siendo el Rey del universo, el creador de todas las cosas, el Hijo de Dios, santo y puro, pues te dio esa santidad por la fe, llamado justicia, y quitó tu pecado y lo puso en él. Hizo ese intercambio, pero lidió con ese pecado y venció sobre él y dijo, consumado es. Amén. Así que termino diciéndote que en la cruz fue tratado Jesús como el peor de los pecadores, para que tú a partir de hoy seas tratado y visto por Dios como lo mejor que existe. Como lo mejor que existe después de los tacos de carne asada. No, no es cierto. Pero como lo mejor que existe para Dios. Esto hizo Jesús posible a través de la cruz. Acércate hoy a recibir. No puedes estar más listo que hoy. Hoy estás listo. Y si lo crees, es posible. Necesitas sanidad. Al que cree, todo le es posible. En el nombre de Cristo Jesús, di en voz alta que impide que yo sea sanado. Así dilo, que impide que yo sea sanado. Y recibe la sanidad por la fe. ¿Necesitas un milagro en tus finanzas? No es como un genio de lámpara maravillosa que frotamos esa lámpara. No es eso. Es tu descanso y tu confianza en Él, no en ti ni en tus obras. ¿Necesitas un milagro de provisión? ¿Qué impide que lo recibas? Por la fe, toma lo que ya fue pagado. Y di conmigo, yo recibo por fe la provisión de Dios ante esta necesidad. Es más grande la provisión de Dios y su amor por mí que cualquier necesidad que exista en este mundo. Yo recibo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Créelo, porque ya fue pagado en la cruz. Así que, ¿estás listo para recibir? Nada puede impedir que recibas. Por la fe en Cristo Jesús, Dios ya te ve limpio, completamente libre. Dios ya te ve sano, Dios te ve próspero en Él y así te ve en la eternidad, así como te ve en este presente. Recibe en tu corazón. Quiero hacer una oración por las personas que hoy por primera vez se han conectado a esta enseñanza. Si esta es la primera vez que tú nos acompañas en una enseñanza como esta, quiero decirte que no es la casualidad que estés aquí. Dios te trajo ante esta televisión o pantalla o celular, yo no sé desde dónde nos estés viendo, pero no es la casualidad. Quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida y todo esto que te he compartido el día de hoy lo puedes corroborar en la Biblia. Queremos ayudarte a crecer en este conocimiento, pero el primer paso que tú puedes dar el día de hoy es abrir tu corazón a Jesús. ¿Estás listo o estás lista? Si tú eres esa persona, escucha y repite esta oración conmigo. Hazlo con fe en el corazón. Puedes decir conmigo, gracias Jesucristo
por el regalo que me diste al entregar tu vida en la cruz. Ahí en la cruz, tú perdonaste todos mis pecados y me diste una vida nueva. Así que hoy la recibo por fe. Hoy acepto que tú, Jesús, moriste por mis pecados y por eso te llamo mi Salvador. Te invito a ser el Señor de mi vida. Entra a mi corazón. Hoy te acepto como mi único, suficiente Salvador, mi Redentor. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si tú has aceptado a Jesús el día de hoy, no olvides dejarnos un mensaje en comentarios y recordarnos que has tomado esta decisión, porque queremos conocerte, queremos contactarte, queremos caminar junto contigo en este nuevo comienzo glorioso que Dios, por su gracia, te ha otorgado. Amados amigos, hermanos que hoy estuvieron conectados, Dios les bendiga, que tengan una semana muy bendecida y gracias a Dios por este tiempo que hemos experimentado juntos como iglesia. Les enviamos un fuerte abrazo, les amamos. Hasta pronto, bendiciones.